Buenas tardes. Desde la página Salud y Trabajo al Día queremos compartir con ustedes un tema desde la medicina laboral, la seguridad y salud en el trabajo, que es de relevancia importante para la consulta del médico en seguridad y salud en el trabajo, los médicos que realizan evaluaciones médicas ocupacionales, medicina laboral, casos de reintegro y también para los pacientes, los usuarios y los trabajadores es el hombro doloroso. eh, Esta patología tiene un sinnúmero o una etiología muy amplia de causas que pueden ocasionar dolor en el hombro, pero vamos a referirnos un poco a mencionar como los factores de riesgo más frecuentemente relacionados con las actividades laborales. Mi nombre es Cristian Eduardo, soy médico, especialista en seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a las generalidades, como veíamos al inicio, entonces tenemos que el síndrome de hombro doloroso es una condición de salud, es una patología muy frecuente, usualmente en mayores de 36 años, principalmente en personas que se dedican o realizan de forma frecuente actividades repetitivas, principalmente por encima de la línea horizontal del hombro, y es cuando empieza a fallar una serie de estructuras que componen la articulación del hombro y empiezan a generar las molestias que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Tenemos entonces que englobamos todos los problemas que pueden generar hombro doloroso relacionados con el trabajo. Sus causas, como lo veíamos, son multifactoriales. Está el trabajo, está el deporte, pero también hay enfermedades inflamatorias, hay enfermedades que se producen en el abdomen, en el pulmón, que pueden irradiarse, generar un dolor en el hombro y ser esa una de las manifestaciones de esta patología. Esta enfermedad está incluida en la tabla de enfermedades laborales, ¿cierto? El decreto 1477 de 2014, con unas profesiones específicas. Las más comunes, donde uno más se encuentra, son aquellas tareas repetitivas de las extremidades superiores, trabajos de manufactura, trabajos de construcción, muy común en conductores de bus de servicio público que tienen que cobrar el pasaje, sobre todo cuando la puerta de entrada o el acceso de los usuarios es de espaldas al conductor, él tiene que voltearse y generar el cobro. Lo que realmente ocurre en estas patologías, en las que nos estamos enfocando relacionadas con el trabajo, es que va a haber un desgaste en los tendones, lo que va a producir el dolor, una inflamación y posteriormente un desgarro, un daño del tendón. Lo que hemos venido diciendo se produce por esfuerzos físicos, laborales y deportivos, y dentro de este espectro de condiciones laborales, de condiciones ocupacionales, los traumatismos que puedan romper un tendón en el hombro, que puedan generar una lesión importante en el hombro, también son causas relativamente frecuentes de la patología en el hombro desde el ámbito laboral. En su composición anatómica encontramos el hombro, es esta estructura compuesta por la escápula, clavícula y la parte proximal del húmero. Tiene una serie de músculos que lo conforman, ¿cierto? Dentro de ellos está el deltoides, estaría el músculo trapecio, el bíceps, que son los que le dan el contorno propiamente a este hombro, ¿cierto? En cuanto a la patología, nos encontramos con el tendón del manguito rotador, el que permite todos estos movimientos, que son 4 tendones de 4 músculos: el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor. Encontramos también 3 articulaciones: una articulación acromioclavicular, encontraríamos una articulación externoclavicular que permite los movimientos y da soporte a los movimientos del hombro, y encontramos la articulación glenohumeral, que es la articulación que más movilidad tiene en el hombro, que más movimientos permite en el cuerpo humano, y esa es una de las causas que se vea afectada y que produzca todas estas patologías dolorosas a nivel del hombro. Refiriéndonos a los factores de riesgo específicamente ocupacionales, nos vamos a encontrar con riesgos biomecánicos, donde encontramos pesos mayores de 20 kilos, empujar o arrastrar cargas superiores a 35 kilos, lo que hemos venido hablando, la elevación del brazo por encima de la línea horizontal del hombro, ¿sí? Principalmente en posturas sostenidas, cuando se lleva por mucho tiempo, cuando hay que hacer actividad repetitiva. Entonces, todos estos trabajadores que tienen que estivar, que tienen que poner estivas por encima de la cabeza, que tienen que estar en mantenimiento, operando
o haciendo reparaciones por encima de la altura de la cabeza, de los hombros, vamos a encontrar que generan todo este tipo de problemas. Ya en cargos como con menos riesgo biomecánico, pero como cargos administrativos, vemos que el uso del mouse por más de 29 horas por semana, el uso del teclado más de 15 horas por semana, también es un factor de riesgo que podemos considerar, ¿cierto? Esto lo encontramos descritos en la GATIS o la guía para la atención basada en la evidencia de salud ocupacional del ministerio, nos describe estos factores de riesgo. Vamos a encontrarnos con otros que ya son factores de riesgo generales que podemos encontrar en muchas personas. La edad, a mayor edad, mayor riesgo de sufrir de este problema, de estas patologías, de este hombro doloroso, ¿sí? Principalmente hombres mayores de 36 años. Vemos algunos riesgos relacionados más como con la organización del trabajo que con la carga física, si hay una insatisfacción laboral, si hay un esfuerzo físico o si hay una alta demanda laboral, ¿cierto? Lo veíamos también las actividades laborales y repetitivas, ya lo vimos. Habíamos mencionado un poquito de las profesiones o de los oficios que causaban este tipo de dolores y molestias. También vemos ensambladores de autos, pintores, fresadores, torneros, operarios de precisión, mecánicos, entre otros. ¿Sí? Los almacenistas que lo habíamos mencionado también, albañiles. Aquí nos faltaría un poco el tema pues, de los conductores que lo tocamos antes, ¿cierto? A veces cuando el vehículo no está en condiciones técnico-mecánicas adecuadas, en lo que es la dirección, la caja de cambios, la palanca de cambios, también se torna estas actividades repetitivas durante todo el día en efectos negativos sobre el hombro, produciendo el síntoma principal, que es el dolor, del cual ya vamos a empezar a hablar. Entonces, ¿qué encontramos en los síntomas? Nos vemos abocados a unas manifestaciones, lo que expresan los pacientes, ¿cierto? Dolor y limitación funcional del hombro y los brazos con los movimientos, ¿sí? Estos dolores predominan en la noche, eh, limitan mucho la capacidad de realizar actividades diarias como peinarse, como vestirse, como cepillarse los dientes. Y en el examen físico, en lo que evaluamos los médicos, encontramos esa debilidad, esa incapacidad de realizar movimientos, esa incapacidad de elevar el brazo, la debilidad para hacerlo. Luego de haber entendido o de haber mencionado todos estos factores de riesgo, quiénes pueden sufrir el dolor, entonces vamos a iniciar con unas recomendaciones para controlar un poco y mejorar estas situaciones. Lo primero es que cualquier trabajador que sienta este tipo de dolor, este tipo de molestia, debe consultar a su médico, ¿cierto? A su EPS o notificarle a la empresa si hay un sistema de vigilancia epidemiológica, si hay un médico dentro de la empresa que pueda evaluarlo, ¿sí? Para tomar las medidas de forma preventiva y hacerlo de forma temprana para controlar los síntomas, ¿cierto? Entonces, ¿qué buscamos con el manejo de estas patologías o con las recomendaciones? Reducir la inflamación y fortalecer los músculos, ¿cierto? Por eso es importante, después de un diagnóstico, de un tratamiento, todos los procesos de terapia, de reintegro laboral, en el momento agudo del dolor, como medidas generales, está el reposo, el hielo local y los analgésicos, principalmente antiinflamatorios del tipo no esteroideo, como el ibuprofeno, el naproxeno, el meloxicam. En ciclos cortos va a funcionar muy bien, ayudando a controlar los síntomas y reducir esa inflamación. De forma laboral y desde el área de seguridad y salud en la empresa, pues deberíamos establecer unas condiciones o establecer unas normas que permitan a los trabajadores con riesgo reducir, cambiar, suspender el tipo de actividad realizada por el trabajador, que es la que lo está afectando, ¿cierto? Estableciendo pausas activas, estableciendo programas de pausas activas, estableciendo controles administrativos que permitan rotar las actividades, que sean varios los que hagan esa actividad, que haya una rotación durante el día de esa misma actividad para que no sea el 100% de la jornada laboral, una fatiga o unas actividades repetitivas de las extremidades superiores se puedan alternar con otras tareas durante la jornada, ¿sí? Entrenamiento específico, si ya vamos a contratar un trabajador, analizamos este factor de riesgo, vemos que es un factor de riesgo importante al que lo vamos a someter, debemos entrenar a este trabajador previamente para exponerlo al factor de riesgo, ¿sí? Lo que hablábamos, ¿cierto?
establecer ese control administrativo desde el área de seguridad y salud en el trabajo que permita realizar las pausas activas en este cargo o en este puesto de trabajo en el que detectamos este factor de riesgo. También desde el área de seguridad y salud en el trabajo debemos diseñar el puesto adecuado, mirar si hay que poner unas escalas, cómo vamos a poner esas tareas o esos oficios que hacemos altos o por encima de la línea horizontal del hombro, cómo lo vamos a mejorar, cómo lo vamos a poner a la altura del paciente, a la condición física del paciente. El sistema de vigilancia epidemiológica en estas empresas donde tenemos un factor de riesgo biomecánico importante, que hacemos actividades repetitivas, que manipulamos carga, debemos tener nuestros trabajadores monitoreados, vigilados en un sistema de vigilancia epidemiológica. Y sumamente importante, ¿cierto? Tenemos que hacer evaluaciones médicas de ingreso y periódicas, tenemos que desde el momento, desde ese contacto con el médico que está haciendo la evaluación o el examen de ingreso, que conoce, que debe conocer a través de un profesiograma o del conocimiento propio de ese cargo, el factor de riesgo para poder evaluar muy bien la condición, la contextura física y las capacidades que tiene el trabajador y cuáles son estas condiciones susceptibles o estas preexistencias que pueden generar un riesgo mayor o que pueden desencadenar una patología de hombro. Igual en el examen periódico, que en estos casos yo recomendaría debía hacerse cada 6 meses, hacer el seguimiento adecuado para ver el paciente que está sometido al factor de riesgo biomecánico, actividad repetitiva por encima de la línea horizontal, antes de que se presente una enfermedad, una condición que nos vaya a generar alguna condición patológica. Entonces encontramos el flujograma, un pequeño resumen de lo que hemos venido hablando hasta este momento. ¿Sí? Vemos un trabajador que lo tenemos expuesto a factores de riesgo para hombro doloroso, le hacemos una evaluación inicial de los síntomas que él nos está reportando. Pedimos que nos exprese un poquito cómo es su trabajo, cómo son los factores de riesgo, qué tareas debe realizar. Definimos el tipo de dolor, ¿cierto? Si nos corresponde a un síntoma que nos lleva a creer que hay una patología de hombro doloroso, una patología tendinosa, entonces si definitivamente él no tiene estos síntomas, entonces es un caso descartado para hombro doloroso, si no hay dolor de hombro ni nada de eso. Pero si por el contrario nos vemos abocados a que él está presentando síndrome de hombro doloroso, que le está molestando el hombro, que tiene estas características y que tiene un factor de riesgo, entonces debemos empezar a evaluarlo, ¿sí? Hacerle todo el examen físico, determinar maniobras específicas para hacer el diagnóstico de la enfermedad, determinar qué exámenes hay que hacerle y definir entonces cuáles van a ser las recomendaciones, que fueron las que miramos ahorita, las recomendaciones laborales desde el área de seguridad y salud en el trabajo. Eso era lo que teníamos para contarles el día de hoy acerca del síndrome de hombro doloroso, patología supremamente común en el ámbito laboral, en nosotros los médicos que nos dedicamos a evaluaciones médicas ocupacionales. Aquí están los datos donde nos pueden contactar desde el Facebook, desde nuestro correo electrónico, el consultorio y 2 números de WhatsApp, si tienen alguna inquietud o alguna cosa que queramos discutir. Muchas gracias.